Durante la vida, todos cargamos heridas invisibles, palabras que dolieron, traiciones que nos dejaron cicatrices, situaciones que una y otra vez regresan a nuestra mente, como si el pasado se negara a soltar nuestra mano. Pero lo que realmente nos ata no es lo que nos hicieron, sino lo que seguimos reteniendo. El budismo enseña que el perdón no es rendirse ni olvidar, es liberarse. Es abrir el corazón para dejar de sufrir por algo que ya no existe y permitir que la paz interior vuelva a ocupar el espacio donde antes habitaba el dolor. Perdonar es un acto de amor propio, una decisión consciente de dejar ir la carga que te impide avanzar. Cuando eliges soltar el resentimiento, comienzas a sanar. Tu mente se aclara, tu cuerpo se aligera y tu alma se expande. Desde la mirada del budismo, el perdón es la llave que rompe el ciclo del sufrimiento, el samsara, y nos enseña a vivir con más compasión, equilibrio y libertad. No se trata del otro, sino de ti, de tu paz, de tu despertar, de tu regreso al presente. Si hoy sientes que llevas dentro un peso que no te deja respirar con tranquilidad, este mensaje es para ti. ¿Qué te gustaría soltar? ¿Una herida del pasado, una culpa, un rencor que aún te persigue? Cuéntamelo en los comentarios, porque hoy, juntos, vamos a descubrir el poder transformador del perdón y cómo éste puede devolverte la calma y la armonía que tu corazón lleva tiempo buscando. La prisión invisible de los resentimientos. A veces creemos que el dolor desaparece con el tiempo, pero la verdad es que no siempre lo hace. Se queda escondido, silencioso, esperando el momento perfecto para recordarnos lo que no hemos sanado. Guardamos resentimientos como quien protege un tesoro, sin darnos cuenta de que lo que guardamos no es oro, es veneno. Cada pensamiento de rencor, cada recuerdo lleno de rabia o tristeza, es una cadena que nos ata al pasado y nos impide vivir en el presente. El budismo explica que el sufrimiento, el dukkha, no nace de lo que los demás nos hacen, sino de la forma en que nos aferramos a esas experiencias. Cuando alguien nos hiere, el momento del dolor ya pasó. Lo que continúa haciéndonos sufrir es la resistencia, el deseo de que algo que ya ocurrió hubiese sido diferente. Esa lucha constante con lo que no podemos cambiar es como tratar de detener el mar con las manos, agotadora e inútil. Imagina que llevas una piedra pesada en tu mochila. Al principio crees que puedes soportarla, pero con los días tu cuerpo se cansa, tu espalda duele y cada paso se vuelve más difícil. El resentimiento funciona igual. No importa cuánto lo justifiquemos, tarde o temprano ese peso termina robándonos la energía, la alegría y la capacidad de amar con libertad. En el camino budista, la primera comprensión hacia la liberación es reconocer esa carga. No puedes soltar lo que aún niegas tener. Por eso, mirar de frente el resentimiento, sin miedo, sin juicio, es un acto de valentía espiritual. Solo cuando lo observamos con conciencia podemos entender que la herida no nos define, que aferrarse al rencor es prolongar voluntariamente el sufrimiento. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino elegir no seguir sufriendo por ello. Es permitir que el pasado deje de dictar quién eres y cómo te sientes hoy. El resentimiento se alimenta de nuestra resistencia. El perdón, en cambio, florece en el momento en que decidimos soltar. Y cuando finalmente lo hacemos, algo dentro de nosotros se rompe. Pero no es el corazón, es la cadena. Comprender es perdonar. El perdón, visto desde la enseñanza budista, no es un gesto para los demás, sino un acto profundo de sabiduría interior. No se trata de decir, ya no importa, ni de pretender que lo que dolió nunca sucedió. El perdón surge cuando comprendemos la raíz del sufrimiento, tanto propio como ajeno, y dejamos de alimentar la necesidad de castigar o vengarnos. En ese instante, el corazón comienza a expandirse y la mente se libera del peso de la ira. Buda enseñó que la compasión, karuna, y la bondad amorosa, metta, son las fuerzas más poderosas que existen porque transforman el dolor en entendimiento. Cuando observamos las acciones de los demás desde esta perspectiva, entendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia
atrapada en sus deseos, temores o ignorancia. No justificamos su conducta, pero sí reconocemos que quien hiere también está sufriendo. Y en ese reconocimiento nace el perdón, no como debilidad, sino como sabiduría. Hay una historia antigua sobre un monje que fue asaltado por un ladrón en medio del bosque. En lugar de resistirse o maldecir, el monje lo miró con serenidad y dijo: «Lamento que tengas que actuar así para aliviar tu dolor». El ladrón, desconcertado, huyó sin decir palabra, pero esa noche no pudo dormir. La calma del monje sembró una duda en su mente, y días después regresó para devolver lo robado. El perdón del monje no fue una palabra pronunciada, sino una energía silenciosa que desarmó la violencia. Comprender es perdonar, porque solo la comprensión nos libera del juicio. Cada vez que logramos mirar una herida con los ojos de la compasión, estamos rompiendo el ciclo del sufrimiento. El budismo nos enseña que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces la paz que llega cuando dejas ir, y esa paz no viene de afuera. Surge del corazón que se atreve a mirar el dolor con ternura, del alma que elige entender en lugar de reaccionar. Perdonar es recordar que, detrás de cada acto y de cada historia, hay un ser humano que busca, al igual que tú, liberarse del sufrimiento. Cuando comprendemos eso, el resentimiento se disuelve y el amor toma su lugar. La curación que comienza en nosotros. El verdadero perdón no es un regalo que damos a los demás, es una medicina que ofrecemos a nuestro propio corazón. Muchas veces creemos que para sanar necesitamos una disculpa, una explicación, o que el otro reconozca su error. Pero el budismo nos recuerda que la curación no depende del comportamiento ajeno, sino de nuestra decisión de soltar lo que nos daña. El proceso de perdonar es, ante todo, un viaje interior, una práctica de autotransformación que disuelve las cadenas invisibles del ego. Cuando alguien nos hiere, lo primero que se levanta dentro de nosotros es el deseo de justicia. Queremos que la otra persona sienta lo mismo que sentimos, que sufra como sufrimos. Pero esa búsqueda de equilibrio es una ilusión. La venganza no restaura la paz, solo prolonga la herida. Buda enseñó que la ira es como una brasa ardiente que sostenemos esperando que queme a otro. Cada pensamiento de enojo que mantenemos encendido continúa quemando dentro de nosotros mismos. La práctica budista propone un camino diferente: mirar la herida con atención plena, mindfulness, sin juicio ni rechazo. Cuando observamos nuestra rabia o tristeza sin identificarnos completamente con ellas, empezamos a crear un espacio interno donde el dolor puede transformarse. Ese espacio es la conciencia. Es el momento en el que dejamos de ser prisioneros de la emoción y comenzamos a convertirnos en sus observadores. Perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Es reconocer lo que pasó y permitir que deje de definirnos. Con el tiempo el resentimiento se vuelve comprensión y la comprensión se transforma en sabiduría. Así, lo que antes era una cicatriz abierta se convierte en una enseñanza profunda sobre nuestra propia fortaleza. El perdón, en este sentido, es el acto más valiente que podemos realizar, no porque libere al otro, sino porque nos libera a nosotros mismos. En el momento en que decidimos dejar ir, algo dentro de nosotros renace. La mente se aquieta, el corazón se expande y la vida vuelve a fluir con ligereza. Perdonar es el primer paso hacia nuestra verdadera libertad, el punto en el que la curación comienza y nunca vuelve atrás. El camino de la compasión en movimiento. Perdonar no es un pensamiento, es una práctica viva, un acto constante de conciencia que se cultiva día tras día. En el budismo, el perdón se fortalece a través de las Brahma Viharas, también conocidas como las 4 moradas sublimes: el amor benevolente, metta; la compasión, karuna; la alegría empática, mudita; y la ecuanimidad, upekkha. Juntas, estas cualidades forman un entrenamiento del corazón que transforma la manera en que nos relacionamos con el dolor propio y ajeno. El amor benevolente, metta, es el punto de partida. Es mirar hacia uno mismo y hacia los demás con un deseo genuino de bienestar, que yo esté en paz,
que los demás también estén en paz. Esta práctica se profundiza poco a poco. Primero nos deseamos felicidad a nosotros mismos, luego a quienes amamos, después a las personas neutras y finalmente a quienes nos han hecho daño. Este último paso no es fácil, pero es ahí donde el corazón comienza a expandirse más allá del ego. La compasión, karuna, nos enseña a comprender el sufrimiento sin absorberlo. No significa sentir lástima, sino acompañar desde la empatía. En el contexto del perdón, esto se traduce en reconocer que todos los seres, incluso los que nos han herido, actúan movidos por la ignorancia o por su propio dolor. Al entenderlo, el rencor pierde fuerza, porque dejamos de ver al otro como enemigo y comenzamos a verlo como un ser en proceso, igual que nosotros. La alegría empática, mudita, nos invita a celebrar el bien y la transformación en los demás, incluso si alguna vez fueron fuente de nuestra tristeza. Cuando somos capaces de alegrarnos por el crecimiento ajeno, incluso de quien nos causó sufrimiento, nuestra alma se libera de la comparación y el orgullo. Por último, la ecuanimidad, upekkha, es la estabilidad que mantiene viva la compasión sin que se convierta en sufrimiento. Es aprender a amar sin apego, ayudar sin desgastarse y comprender sin esperar recompensas. Estas prácticas, repetidas en la vida diaria, son movimientos de energía que purifican el corazón. Cada respiración consciente, cada pensamiento de bondad, cada instante de silencio compasivo nos acerca un poco más al perdón genuino. No es un destino, es un camino. Y en ese camino, comprendemos que perdonar es, en realidad, practicar la libertad. El desapego que nos eleva. En el corazón de las enseñanzas budistas, el perdón no es solo un alivio emocional, sino un paso esencial hacia la liberación espiritual. Cuando aprendemos a soltar los rencores y las heridas, no estamos simplemente dejando ir algo del pasado, estamos trascendiendo las limitaciones del ego y abriendo espacio para la expansión de la conciencia. En otras palabras, el perdón es una forma profunda de desapego, una puerta hacia la iluminación. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Nos aferramos a personas, experiencias y emociones como si nos definieran, pero ese aferramiento solo genera más dolor. El rencor es una forma sutil de apego. Nos mantiene conectados a una historia que ya terminó, a un dolor que ya debería haber sido transformado. Cuando decidimos perdonar, en realidad estamos soltando ese vínculo kármico con el pasado. Dejamos de alimentar la energía negativa que nos mantiene atrapados en el ciclo del sufrimiento, el samsara. El perdón, entonces, se convierte en una práctica de karma positivo. Al liberar la ira y el resentimiento, sembramos causas de paz, amor y comprensión, que inevitablemente florecerán en nuestra vida y en la de los demás. Cada vez que elegimos perdonar, interrumpimos la cadena de reacciones que perpetúan el conflicto. En ese instante, dejamos de ser parte del problema y nos convertimos en parte de la cura. Buda comparaba el proceso del perdón con la flor de loto. Nace en el lodo, pero se eleva hacia la luz, intacta y pura. Así también nosotros, cuando dejamos atrás la oscuridad del rencor, nos elevamos hacia la serenidad de la sabiduría. El lodo de nuestras heridas no desaparece, pero se transforma en el alimento que permite que nuestra compasión florezca. Y es precisamente en ese florecimiento donde descubrimos que el perdón no solo nos libera del dolor, sino que también nos acerca a nuestra verdadera naturaleza, una mente pacífica, un corazón abierto y un espíritu capaz de amar sin condiciones. Porque al soltar no perdemos, ascendemos. El desapego, además, se cultiva con acciones cotidianas, meditar sobre la impermanencia, agradecer incluso las experiencias difíciles y practicar el arte de no aferrarse. Cada vez que elegimos soltar un pensamiento dañino o una emoción que nos encadena, estamos entrenando la mente en la libertad. Perdonar, en esencia, es aprender a vivir con las manos abiertas, sin miedo a perder, sin necesidad de retener, confiando en que todo lo que realmente pertenece a nuestra evolución permanece, aun cuando la forma cambie. El perdón que tarda pero llega. Hay heridas que se cierran rápido y otras que parecen resistirse al paso del tiempo.
A veces sentimos que ya perdonamos, pero un recuerdo, una palabra o un silencio reabre la herida. En esos momentos surge la pregunta: ¿y si simplemente no puedo perdonar? El budismo enseña que no existe un no puedo, sino un aún no. El perdón es un proceso, no una meta inmediata. Es como una flor que necesita tiempo, paciencia y luz para abrirse. No es necesario forzar el corazón. Intentar perdonar cuando todavía arde el dolor solo genera más resistencia. Primero, hay que observar el sufrimiento con amabilidad, reconocer la herida y permitir que respire. La compasión, especialmente la compasión hacia uno mismo, es el terreno fértil donde el perdón empieza a germinar. No puedes ofrecer al mundo la paz que todavía no te has permitido sentir. Buda enseñó que el odio nunca cesa con el odio, sino con el amor. Ese amor no siempre aparece de inmediato. A veces se cultiva lentamente, entre lágrimas y silencios. La práctica budista nos invita a comenzar con un simple deseo: que un día pueda soltar este dolor, que mi corazón aprenda a ser libre. Repetir esta intención no es una fórmula mágica, pero poco a poco abre grietas en el muro del resentimiento. También es importante recordar que perdonar no significa reconciliarse ni justificar lo ocurrido. Significa liberarse del peso que llevamos dentro. Es dejar de beber el veneno de la rabia esperando que afecte a otro. Cada vez que elegimos la calma sobre la reacción, cada vez que respiramos profundamente en lugar de responder desde el enojo, estamos dando pasos hacia el perdón, aunque aún no lo veamos del todo. Y llega un día en que, sin planearlo, sentimos que el pasado ya no duele como antes, que podemos recordar sin rabia, hablar sin amargura y mirar hacia adelante sin miedo. Ese es el momento en que el perdón, finalmente, florece. No porque alguien lo haya pedido, sino porque decidimos sanar. Y cuando eso ocurre, la vida entera parece respirar con nosotros. Perdonar, cuando parece imposible, es en realidad un ejercicio de humildad espiritual. Es aceptar que no siempre comprenderemos las razones del otro, pero aún así podemos elegir no seguir alimentando el dolor. En palabras de Thich Nhat Hanh, perdonar no es olvidar, es soltar la idea de que puedes tener un pasado mejor. Es reconocer que lo ocurrido pertenece al flujo de la vida y que tu energía debe estar en el presente, donde todavía puedes transformar. El perdón tardío también puede comenzar con pequeños actos simbólicos. Algunos maestros budistas recomiendan escribir una carta, no para enviarla, sino para liberar, expresando todo lo que nunca se dijo. Al final, se puede quemar ese papel o enterrarlo en la tierra, entregando conscientemente esa energía al universo. Otros optan por una práctica meditativa, visualizar a la persona o situación dolorosa y enviarle pensamientos de comprensión, aunque una parte del corazón aún se resista. Cada una de esas acciones es un paso hacia la apertura. Recuerda, incluso si el perdón tarda años, cada intento sincero ya tiene poder. El solo hecho de querer soltar ya empieza a debilitar el resentimiento. La intención es como una semilla. Puede parecer pequeña e invisible, pero cuando se planta con honestidad, con el tiempo brota la flor de la paz. No hay prisa. El alma también tiene su propio ritmo. Y si hoy no puedes perdonar del todo, perdónate por eso también. Date permiso para estar en proceso, para sentir y sanar sin apuros. Cada respiración consciente, cada lágrima que cae, cada reflexión silenciosa es parte del camino. El perdón no siempre llega con un gesto grandioso. A veces llega en el suspiro tranquilo de un corazón que poco a poco se está liberando. Porque aunque tarde, el perdón siempre llega. Y cuando llega, lo transforma todo. Cuando llegamos al final del camino del perdón, comprendemos que nunca se trató del otro, sino de nosotros mismos. El perdón no es una frase ni un gesto simbólico, es un silencio que nace en el corazón cuando por fin decidimos dejar de pelear con el pasado. Es ese instante en el que respiramos profundamente y sentimos que algo dentro se aligera, como si el alma se quitara un peso que llevaba años cargando. El budismo enseña que la verdadera libertad no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la manera en que lo vivimos dentro de nosotros. Perdonar
es precisamente eso, una forma de sabiduría que disuelve el rencor, abre el espacio para la compasión y nos reconcilia con la vida tal como es. No es olvidar, es mirar atrás con serenidad y agradecer lo aprendido, porque cada herida, cuando se comprende, se convierte en maestra. Tal vez nunca recibas la disculpa que esperas, pero ya no la necesitas. Tal vez la herida deje una marca, pero ahora sabes que no define tu historia. Perdonar es soltar la cuerda del resentimiento para poder caminar ligero. Es abrir los ojos al presente y reconocer que la paz no es un destino, sino una práctica diaria. Así que respira, cierra los ojos por un momento y deja que el silencio te abrace. Imagina que el aire que entra limpia tu mente y que el que sale se lleva cualquier resto de dolor. Siente el espacio que queda cuando el corazón suelta, ese vacío tranquilo que no es ausencia, es paz.